Mexicali TV, contenido digital, en su programa favorito de Médicos en Mexicali. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, el doctor César González. Un aplauso, por favor, ahí a todos atrás. Bueno, ¿y por qué trajimos a esta persona, a esta personalidad? Realmente, bueno, hace unos días habrá pasado ya el día del riñón, así que bueno, quisimos hacer cierta mención y qué mejor manera que traer a un especialista en cirugía general. Cuéntenos un poquito sobre qué es lo que hace usted, doctor. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí con todas las personas dando información correcta, actualizada con el tema de trasplante de riñón y cirugía general. Las actividades que hacemos nosotros es cirugía general, porque tenemos una especialidad en cirugía general y posteriormente hicimos una subespecialidad en trasplante de riñón y posteriormente hicimos otra subespecialidad en trasplante de hígado y cirugía hepática. Entonces sí, efectivamente, el 11 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, órgano fundamental para vivir sano. Tiene muchas funciones. Las funciones principales, las tres principales funciones es regular los líquidos en el cuerpo. Otra de las funciones principales es producir hormonas tan importantes como la eritropoyetina. Okay. Parece trabalenguas, pero así se llama, eritropoyetina. Esta hormona se encarga de ir como mensajero a los huesos largos. Ahí es donde se encuentran las células madre y les da la información para que formen glóbulos rojos y así nosotros no tengamos anemia. Pero cuando los riñones fallan, esta hormona ya no se puede producir y los pacientes con daño renal crónico tienen anemia. Okay. Son muy importantes estas funciones. Otra de las funciones es regular los gases en el cuerpo. Y esto, ¿por qué comentamos o por qué se conmemora el Día Mundial del Riñón? Esto a partir del 2006 fue cuando se designó a nivel mundial que se tenía que hacer énfasis en la importancia de los riñones, porque hoy en día aproximadamente existen más de 2 millones de personas en el mundo que están padeciendo insuficiencia renal crónica, que requieren de una diálisis para seguir viviendo o requieren de un trasplante para tener una mejor calidad de vida. Y no nada más eso, más del 10% de la población en el mundo tiene insuficiencia renal crónica. Y lo más triste es que muchos de ellos no tienen la idea que tienen insuficiencia renal crónica porque los síntomas al inicio de la enfermedad son muy vagos o la persona va aprendiendo a adaptarse a estos síntomas, por lo cual no se percatan que ellos ya tienen insuficiencia renal crónica. Sí, de hecho, hay mucha desinformación respecto al tema y sobre todo aquí en México, este tipo de problemas son mucho más comunes, ¿no? Así es. En México es muy común la insuficiencia renal crónica porque en México hay mucho paciente diabético. Sí, demasiado. Hay mucho paciente con hipertensión arterial. Son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica. Estos pacientes diabéticos y estos pacientes con hipertensión que no van y no acuden con su médico a tener un control, ellos, si tienen más de 5 años de evolución, muy seguramente ya tienen un daño inicial de insuficiencia renal crónica y no tienen síntomas hasta cuando llega la fase número 5. Okay. Son 5 fases del daño renal. Okay. La número 1 va disminuyendo la función y prácticamente la función del riñón disminuye a un 95%. La fase número 2 disminuye a un 75% la función del riñón y la fase número 3 a un 50%, pero va disminuyendo, pero ahí en la fase 3 todavía no tienen síntomas, son muy ligeritos, prácticamente se agotan al caminar, hay fatiga. Okay. Y en la fase número 4 es cuando ya empiezan a tener más síntomas, que se hinchan los tobillos, empiezan a tener anemia, y es ahí cuando ya empieza a disminuir hasta un 16% la función de los riñones. Y en la fase la última, que es la fase 5, prácticamente el riñón tiene un 15% de función renal, hasta un 0, y es ahí donde se requiere el trasplante de riñón. Sí, lo peor es que hasta este momento es cuando ya se empiezan a tratar las personas, ¿no? Lamentablemente sí. Soy el doctor César González Muñoz, médico cirujano de trasplantes.
con una formación médica en la Facultad de Medicina aquí en Mexicali, Baja California. Mi formación en cirugía general fue en Centro Médico Nacional del Noroeste. Posteriormente, cirugía de trasplantes en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hicimos una subespecialidad en trasplante de hígado en Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España. Nuestros servicios que ofrecemos son cirugía general, cirugía de trasplante de riñón, cirugía de trasplante de hígado, enfermedades del hígado, enfermedades del riñón y enfermedades digestivas. Sería un placer atenderte a ti y a toda tu familia. Muchas gracias. Bien, regresamos. Así que, bueno, doctor, usted aparte de ser especialista en cirugía general, es especialista en cirugía de trasplantes, ¿no? Así es, cirugía de trasplante de órganos y nos quedamos en las fases del daño renal. Ahí es a lo que iba, justo eso iba, doctor. Aquí vamos a platicarles un poco sobre las 5 fases del daño renal crónico. Así es, en la fase número 1 prácticamente es asintomática porque el paciente tiene una pérdida de la función para darme a entender, está funcionando al 95% el riñón o los riñones. Cuando pasamos a la fase número 2, están funcionando los 2 riñones en un 75%. Al pasar a la fase número 3, ya están funcionando los riñones a un 50%. Y ahí todavía no hay síntomas evidentes para los pacientes que tienen este daño renal en esta tercera fase. Cuando pasan ya la fase número 4 es cuando ya es más evidente la hipertensión, que es resistente a 2 medicamentos. Okay. El paciente empieza a tener retención de líquidos, que nosotros coloquialmente le llamamos hinchazón de los tobillos. Okay. Otro de los síntomas es, tienden a tener una coloración más parduzca de la piel. También otro de los síntomas es la palidez de alguno de los tegumentos, esto es por la anemia. Los pacientes empiezan a fatigarse. Pero como esto es progresivo, ellos no se percatan, no lo notan hasta el se final. adaptan, exactamente. Y ya cuando llegan a la fase número 5, que prácticamente es el 15% hasta el 0% de la función de los riñones, es cuando la gran mayoría de los pacientes llegan a los servicios de urgencia con crisis convulsivas, con pérdida del estado de la conciencia, porque las toxinas están tan altas en el cuerpo que pierden el estado de alerta. Llegan y es necesario ahí colocar un catéter para poder descontaminar la sangre. El mensaje a todas las personas que son diabéticas, a todas las personas que son hipertensos, que tengan más de 5 años de este diagnóstico de diabetes o hipertensión, es que vayan con su médico para que se atiendan oportunamente y detengan el daño renal, porque seguramente ya están en en la fase número 1, en la fase número 2 del daño renal. Sí, desde que se empieza a notar algo diferente, uno tiene que ir a consulta, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos esta cultura aquí en México de irnos pues cada cierto tiempo a checar, aunque no sintamos nada, pero es muy necesario tener esta certeza de que uno está bien por dentro. Así como tenemos la cultura de llevar el auto, el carro, a un servicio de cambio de aceite, así igualmente el cuerpo requiere de hacerse unos estudios de control y sobre todo si tienen estos diagnósticos de hipertensión y diabetes. El daño renal se puede prevenir, se puede evitar. Ahorita realmente es catastrófico toda la gran cantidad de pacientes que están necesitando de un trasplante para seguir viviendo y para tener una mejor calidad de vida. Y lamentablemente en Baja California y en México no existe una cultura de donación de órganos y por lo tanto lamentablemente muchos de los pacientes que tienen daño renal crónico terminan falleciendo. Sí, una lástima la verdad. ¿Y cómo se ha visto esto afectado por el COVID también? Lamentable todo este año que apareció esta pandemia, afectó mucho en todos los programas a nivel internacional. Están suspendidos temporalmente los programas de trasplante por el riesgo que existe de contagiarse el recién trasplantado. Los programas de trasplante de donante fallecido, esos sí están abiertos. Esto quiere decir que si cumple el hospital con todos los requisitos para poder hacer el trasplante en esta temporada de COVID, se puede hacer.
El de donante vivo, aquí en Baja California, como ya estamos en semáforo amarillo, tenemos la ilusión que pronto vaya a ser semáforo verde. Yo creo que seguramente en un mes ya va a aparecer verde, y es cuando nosotros vamos a empezar a hacer los trasplantes de todos aquellos pacientes que ahorita ya estamos actualizando sus estudios previos a su cirugía de trasplante para garantizar el éxito tanto para el donador como para el receptor. Sí, y de hecho es importante pues mencionar que también ustedes quien hace nada más este trabajo aquí en Mexicali, ¿no? Aquí en Mexicali está su servidor, que es cirujano de trasplantes. Sí. Sí, en Tijuana está mi hermano, que es también cirujano de trasplante, y existen 2 médicos más en la ciudad de Tijuana con esta especialidad en trasplante de órganos. Ok, sí, realmente pues sería todo algo muy bueno para nosotros que pues todos aquellos que sientan la necesidad de atenderse estos síntomas pues vayan con usted, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar a usted en Facebook? En la página que tenemos es Dr. César González, y los números que están apareciendo ahí en la pantalla, ahí están los números de contacto del consultorio. Sí, realmente pues un doctor con muchísima carrera, así que pues ya saben, vayan a consulta con el doctor para asegurarse de que todo esté en orden, y pues aquí nos los dejamos con este programa de Médicos en Mexicali TV. Yo soy Naed León y esperemos verlos próximamente. Hasta luego.